Dios les bendiga a mis hermanos en esta hora. Para mí es un honor y un placer estar un día más aquí compartiendo un poquito de mi conocimiento. Y el Señor te trae una palabra en este día. Abre tu mente, abre tu corazón para que el Señor hable a tu vida, mi querido hermano. En estos tiempos nosotros necesitamos del Señor Jesucristo cada minuto, cada instante, mi querido hermano, porque Cristo viene y viene pronto por su iglesia y nosotros necesitamos y debemos y tenemos que estar preparados para que cuando Él venga y esas trompetas suenen, mi querido hermano, nosotros estemos listos para irnos con Él, estemos preparados para irnos con Él, amados hermanos. Una vez más, nosotros somos de Kingston, Canadá, somos Roca Eterna Kingston, amén, aleluya. Tus servidores están aquí, que son Roca Eterna, amén, aleluya. El día de hoy te traemos en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Mis queridos hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga gracia en nosotros. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender, nosotros tenemos que analizar cuál es el objetivo de nosotros en este mundo, es obedecerle al Señor. Es vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es hacer el bien y no el mal. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que el Señor los ama y los ama mucho, que Dios ha dado la vida por nosotros, por mí y por ti, mi querido hermano. Si tú has aceptado al Señor como tu único Salvador, sírvele, lleva la paz con el Señor. En el capítulo que yo te voy a hablar, dice, el capítulo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos temas que te dice en este capítulo, en este versículo, perdón. Te dice seguir la paz con todo y la santidad. Te habla de paz y de santidad. Es necesario, es urgente, es imperecible, mi querido hermano, que sin paz y sin santidad nosotros podamos ver al Señor. El Señor dice que tengamos paz. Nosotros tenemos que tener paz en nuestro trabajo, paz con nosotros mismos. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. No hay que tener egoísta, no hay que ser egoísta, no hay que tener rencor con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Hay que tener una paz sólida, una paz en nuestro matrimonio, una paz con nuestro esposo, nuestra esposa. Nosotros tenemos que tener una paz con nuestros hijos, con nuestros trabajadores o con nuestras personas que los emplean. Nosotros tenemos que tener una paz, porque dice que sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Dice, seguir la paz con todos. Nosotros tenemos que tener una paz plena, una paz, mis queridos hermanos. El Señor te puede ayudar a perdonar esa multitud de pecados, esa multitud de errores que nosotros hemos hecho. El Señor te ayuda a olvidar el pasado, a renacer de nuevo y dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer atrás, porque dice que con paz nosotros vamos a tener felicidad, nosotros vamos a tener un amor, que nosotros podemos dar amor a todo el mundo, porque vamos a tener esa paz que Cristo la da. Si tú no has aceptado al Señor como tu único Salvador, acéptalo este día y no te vas a arrepentir. Hay que saber perdonar, mi querido hermano. Hay que tener esa paz, mi querido hermano. Y hay que tener esa santidad, la cual nadie verá al Señor si nosotros no somos santos, porque Él es santo. Dice la palabra de Dios que nosotros hay que ser santos porque Él fue santo. Y Él fue un ejemplo que nosotros tenemos que llevar. La santidad, mi querido hermano, se vive diario a diario, hora a hora, minuto tras minuto. Nosotros no somos santos, pero tratamos, anhelamos hacerlo, los esforzamos para hacerlo. Cada vez que tú le falles al Señor, mi querido hermano, tienes que decirle, Señor, perdóname mis iniquidades, porque no voy a hacer que sirviéndole al Señor tanto tiempo, el último minuto nosotros le fallemos y no lo vayamos con Él. Querido hermano, si tú aceptas al Señor como tu único Salvador, tienes que vivir en paz y en santidad. Ese es un consejo que los da Hebreos, que hay que vivir en paz y en santidad, porque es imposible agradar al Señor, dice su palabra. Entonces, mi querido hermano, había alguien que me hacía una pregunta la semana pasada y me decía, ¿cómo yo sé si voy a ser salvo? ¿Cómo yo sé que yo he ganado la salvación? Esto no es que nosotros la hayamos ganado.
Nosotros vivimos nuestra salvación día a día. Peleamos, luchamos esa batalla porque tenemos bajas, tenemos levantes, tenemos bajas también. Pero cuando nosotros estamos en esas bajas, nosotros tenemos que clamar al Señor y decirle que nos dé fuerza, que nos fortalezca en su Santo Espíritu. Y hay que perdonar a los que los ofenden, y hay que perdonar nosotros a los que ofendemos también, porque sin santidad nadie va a ver al Señor, mi querido hermano. Y como tú tienes que luchar diario a diario, vigilando tu comportamiento, vigilando tu pensamiento, vigilando tus actos, porque el Espíritu Santo te hace saber cuando tú has hecho algo que no debes de hacer. El Espíritu Santo te dice, pero tú hiciste eso mal, pide perdón a esa persona. Mi querido hermano, nosotros, porque predicamos la palabra o porque estamos aquí en Facebook o YouTube, no somos santos, pero tratamos todos los días, mi querido hermano. Nadie tiene ganada la salvación. Nosotros tenemos que pelear la salvación con temblor y temor. Nuestra salvación tenemos que cuidarla todos los días. Todos los días tenemos que hablar la palabra de Dios, todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que leer este maná del cielo. ¿Para qué? Para que fortalecernos, para sacudirlo, para armarlo de esa armadura que el Señor nos ha dejado, que es el Espíritu Santo. La armadura, hablando de la palabra de Dios, porque esta es una guía perfecta. Orar es tener una comunión con Dios. Orar es hablar con nuestro Señor. Es un amigo el que nosotros tenemos. Él se caracteriza como Padre, amigo. Mi querido hermano, a veces nosotros cuando oímos la palabra Padre, pensamos, cuando nosotros tenemos nuestros padres aquí en este mundo, oímos la palabra Padre y a veces nosotros no le tenemos esa confianza al Padre de decirle todas las cosas que nos pasa o los problemas, pero Él dice que también es nuestro amigo. Y nosotros como amigos de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener esa confianza de ir donde Él y decirle, Señor, perdóname por mis iniquidades, porque tú a un amigo, mi querido hermano, tú le cuentas todo. A un amigo Él lo sabe todo y el Señor lo sabe todo porque Él está en todos lugares. Él está en todos los sitios. Aunque te escondas de Él, ahí está Él. Aunque te vayas a la oscuridad, ahí está Él. Aunque te encierres en tu cuarto, ahí está Él. Hasta tus pensamientos Él lo sabe. Y como es nuestro amigo, nosotros tenemos que tener la confianza de decirle Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque no soy santo, pero me esfuerzo todos los días. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mi querido hermano, si tú ya aceptaste al Señor como tu único Salvador, vive en paz y en santidad. Si tú lo vas a aceptar, mi querido hermano, acéptalo, pero vive en paz y en santidad. Y yo te doy un consejo. Yo te digo de parte de Dios, acepta al Señor como tu único Salvador y no te vas a arrepentir porque vas a tener esa paz. Va a ser más fácil para que tú puedas vivir en santidad. Mi querido hermano, tenemos que vivir en santidad en estos últimos tiempos. Nosotros necesitamos, tenemos como deber que queremos esa salvación, esa vida eterna. Nosotros tenemos que vivir en santidad, tratar día a día, hora por hora, vivir en santidad con el Señor. Porque dice la palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. Si la palabra me está diciendo que sin santidad nadie va a ver al Señor, hay que hacerlo, mi querido hermano. Y el capítulo 15 dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces, mis queridos hermanos, es muy difícil perdonar las cosas, muy difícil arrancar las cosas de raíz, las cosas que las personas los hacen, las cosas que tal vez nuestra misma familia lo hace, porque a veces nosotros buscamos paz, amor, buscamos apoyo en nuestras propias familias, en nuestras propias parejas, pero tal vez no las tenemos y nos queda esa raíz de amargura. Pero dice la palabra que nosotros tenemos, dice, mira bien, dice, hay que ver bien lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque de ahí emana la vida.
ver bien, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, porque tenemos que ver bien para poder alcanzar la gracia, dice, de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. A veces nosotros contaminamos a la gente, a veces nosotros contaminamos nuestro ambiente, a veces nosotros contaminamos a nuestros hijos por esa raíz de amargura que traemos. A veces nosotros contaminamos muchas cosas por esa raíz de amargura. A veces nosotros traemos un patrón. Así como nuestros padres los criamos a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes y saber que hay que tener paz y santidad para ver al Señor, para que un día el Señor, cuando estemos en ese juicio, el Señor nos perdone, podamos tener una vida eterna, una vida santa para Él y con Él. Amén, aleluya. Porque el Señor es santo y por eso nosotros tenemos que ser santos y tenemos que ver que no haya ninguna raíz de amargura, porque eso puede intoxicar o puede, dice, estorbar. Esa raíz puede volver a nacer, mi querido hermano. Si tú dejas algo que te estorbe para no estar en santidad con el Señor, eso puede volver a nacer, eso puede volver a crecer, eso puede volver a dar fruto. Y no hay que volver a ver atrás. Si tú has aceptado al Señor y lo vas a aceptar, trata de estar en santidad y en paz con el Señor y con todas las personas que te rodean, para que no dejes algo, una raíz ahí escondidita, una espinita, como dicen, para que no te vayas a volver a contaminar de esa amargura, de ese rencor, de esa incredulidad, mi querido hermano. En esta hora yo te dejo hasta aquí. Analiza en esas tres cosas. Hay que vivir en paz, hay que vivir en santidad y no permitas que quede alguna raíz de amargura en tu corazón para que tú puedas ser santo, porque el Señor que los dio la vida, el Señor que los creó, el que dio la vida por mí y por ti, el que perdonó nuestros pecados, Él fue santo y por eso Él requiere y quiere que nosotros como hijos de Él seamos santos también. Y te voy a leer de nuevo el capítulo 14 y medita en esto, medita, dice: sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi querido hermano. Y una vez más, que Dios te dé bendiciones en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Y no olvides que Dios te ama. Y no olvides que hay que estar en paz y en santidad, mi querido hermano. Es muy importante. Y acuérdate que Cristo viene y viene pronto. Viene pronto por esa iglesia sin mancha y sin arruga. Y si es sin mancha y sin arruga es porque nosotros necesitamos estar santificados con Él. Amén, aleluya. Así que una vez más, para adelante y para el cielo. Amén, aleluya, gloria a Dios.